Somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del séptimo A de Contabilidad y Auditoría. A continuación le vamos a dar a conocer el presente proyecto que comprende la caracterización de la actividad económica empresarial del sector CODESA del Cantón Esmeralda. Esta investigación comprende la caracterización de la actividad económica microempresarial del sector CODESA del Cantón Esmeralda. Para llevar a cabo la exploración desarrollamos un banco de preguntas, el cual se les empleamos a cada uno de los propietarios con la finalidad de conocer cuáles son sus actividades que se desarrollan, cuáles son los requisitos que tuvieron para desarrollar el funcionamiento de sus negocios. La indagación abarca únicamente a las empresas dedicadas a la actividad microempresarial como comercial, servicios industriales, entre otros. El presente estudio exploró que la gran mayoría de los propietarios cuentan con los permisos necesarios para el desarrollo de su funcionamiento, manteniendo un control de los ingresos y gastos. También se identificó que la mayoría de los propietarios requieren y aceptan las capacitaciones para mejorar el funcionamiento de su negocio. El manejo administrativo es manejado por el empresario y algún familiar de la empresa, donde sus ingresos no están relacionados con los gastos personales. La importancia del emprendimiento aplicada a las medianas y grandes empresas del sector CODESA es con la finalidad de efectuar en crear estrategias y del mismo modo conjuntamente en invertir y dar capacitaciones a los diferentes propietarios para que puedan mejorar el funcionamiento de sus negocios. Es nuestro objetivo ilustrar, dar paso a paso en crear y planificar. Este trabajo nos sirvió para interiorizarnos y aprender de una manera adecuada de cómo tener una mejor noción a la hora de realizar una investigación acerca de la actividad económica microempresarial. A raíz de esto nos empezamos a informar sobre el tema, donde se exponía la ética desarrollando la hipótesis con variables que aplicamos en el presente proyecto. Introducción. La presente investigación tiene como finalidad identificar cuáles son las pymes que están en el área a tratar y analizar, los métodos que utilizan los microempresarios para realizar un adecuado manejo de las pymes con la ayuda de los registros contables utilizados en el control financiero de las pymes en el sector CODESA, zona Unidos Somos Más, perteneciente a la parroquia 5 de agosto del Cantón Esmeralda. Mediante el método de cuestionario permitirá tomar una mejor decisión en el cumplimiento de sus objetivos. Características. Las características principales de acuerdo en la encuesta realizada, el desconocimiento o la falta de información debe ser el tema del pasado, es decir, determinar en el sector las capacitaciones en el área comercial es algo primordial para el desenvolvimiento de la administración y el progreso de su microempresa. Sobre las capacitaciones que deben adquirir los microempresarios del sector CODESA, Barrio Unidos Somos Más desempeñará un rol importante dentro de los negocios con los cuales tendrán un rendimiento sustancial tanto en el aspecto tributario, económico y administrativo. A continuación le vamos a dar a conocer algunas palabras claves que surgieron en el transcurso de nuestro trabajo. Como palabra clave número 1 tenemos lo que es la caracterización de la actividad microempresarial. Son unidades económicas que se dedican a actividades relacionadas con la producción y desarrollo de productos y servicios de baja escala. Por lo tanto, sus medios de producción son más básicos. La segunda palabra clave es caracterización de la actividad económica. Es la determinación de las dinámicas de los sectores económicos y el cálculo de estudios en los principales indicadores de su mercado laboral. También es la base del desarrollo de la economía y productividad de las empresas. La tercera palabra clave es caracterización del sector CODESA. La caracterización del sector CODESA es necesario identificar ciertos pasos, los cuales son los elementos esenciales que los conforman, los campos de acción en el cual actúan los propietarios de dichas pymes y como tercero los métodos de trabajo que le permiten desempeñarse dando solución a los problemas en el espectro de las actividades de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de los respectivos clientes. Metodología. Bueno, en el área que nosotros estuvimos trabajando siempre primó mucho el tema de la cordialidad porque teníamos que trabajar en cuanto al grupo. Es decir, que nosotros para poder estudiar los 47 negocios o las 47 empresas donde estuvimos en el sector de CODESA,
los estudiantes de séptimo ciclo optamos por hacer las reuniones para poder realizar las respectivas planificaciones. En cuanto a la metodología utilizada, básicamente hemos hablado respecto de aplicar las herramientas de trabajo que tienen que ver mucho con las encuestas, básicamente. Hacer el trabajo en campo y después realizar los diferentes análisis y la elaboración del trabajo propio. Es decir, que los estudiantes hemos concretamente trabajado en el campo más del 70% de nuestro tiempo. Adicional de esto, levantamos el catastro de las diferentes pymes y hemos hecho las visitas informativas a los negocios, las reuniones para los análisis de las herramientas de investigación, la realización de las encuestas y la recolección de las evidencias. En concreto, el grupo ha participado de una forma eficiente y eficaz. A continuación tenemos la aplicación de los resultados en base a las respectivas encuestas que se le realizó a los propietarios de las pymes. Como primera pregunta tenemos si su negocio cuenta con los respectivos permisos necesarios para desarrollar su actividad. Tenemos una ponderación de que 40 negocios nos respondieron que sí cuentan con los respectivos permisos, arrojándonos un porcentaje del 85.11%, frente a un no de 7 negocios con una ponderación respectivo porcentaje a 14,89%. Estos resultados nos arrojan que según las pymes del sector encuestada, de un total del 100% de 47 negocios, puede observarse que un 85% de los negocios respondieron que no cuentan con los permisos necesarios para desarrollar su actividad, frente a un 15% que consideraron que sí cuentan con los permisos. Los datos nos reflejan que según las pymes del sector encuestada, arrojan que de un total del 100% de 47 negocios, puede observarse que un 85% de los negocios respondieron que no cuentan con los permisos necesarios para desarrollar su actividad, frente a un 15% los cuales contestaron acertadamente. Se demuestra que la mayoría de las pymes encuestadas no cuentan con los permisos necesarios, ya sean estos certificados de informaciones previas, certificados de calificación técnica, certificado municipal y zonificación, autorización sanitaria, permiso de edificación, permiso de obra, cambio de destino, etc. Muchos de ellos manifestaron que no son de mucha importancia al momento de desarrollar dicha actividad. Solo en parte una mínima cuentan con los permisos, exaltando el cumplimiento de sus obligaciones en base a la confianza que le dan a sus clientes y por otra parte también para evitar contar con debida documentación. La siguiente pregunta realizada es que si su negocio fue formalizado obteniendo RUC o RICE, de las cuales respondieron 33 locales que representan un 70.21% que sí, y 14 locales que representan 29.79% respondieron que no. En el gráfico podemos observar que 33 locales que representan el 70.21% han iniciado sus actividades de manera legal, obteniendo RUC o RICE respectivamente, por lo que cuenta con una cultura tributaria adecuada, cumpliendo con la ley y contribuyendo con el desarrollo del país. Por otro lado tenemos el 29.79%, que son 14 locales, que son los locales que no han iniciado su actividad obteniendo los permisos. Por ende, esto repercute en las pymes del sector, generando disminución en su rentabilidad y en otro caso, cese de su función por clausura. La siguiente pregunta: ¿el negocio posee alguna sanción o notificación tributaria en los últimos 12 meses? Como podemos ver, tiene el 17% de sí y 83% de no. El análisis: como podemos ver que son mayoría los beneficios de los negocios no poseen alguna sanción o notificación tributaria y los que sí poseen no están elevados. Este tema es tan importante y básico. Los dueños de los negocios se esmeran por tener todos sus permisos en orden y poder lograr sus objetivos y brindar un buen servicio a la ciudadanía y satisfacer las necesidades de los demás. La siguiente pregunta que realizamos al sector fue: en los últimos 12 meses se ha realizado la declaración del impuesto a la renta. Es muy importante saber que el 68% de las personas realizan su declaración del impuesto a la renta, ya que un 32% no la realiza, por ende corre el riesgo de ser clausurada por el Servicio de Rentas Internas, que es el que obliga a la ciudadanía de cumplimiento y honestidad en el momento de realizar sus ingresos y utilidades. Por lo tanto, presentar las declaraciones a tiempo
a ser parte del cumplimiento legal que deben realizar toda la ciudadanía, sino que es un reflejo de la ética con la que cuenta una nación. El pago de los impuestos constituye la confianza, ética, transparencia, sostenibilidad de una sociedad avanzada en el respeto por otro y por el desarrollo social. Pregunta número 6. ¿Emite usted comprobantes de ventas o facturas a sus clientes? Encontramos el análisis. En la presente muestra se pueden constatar las ventajas que tiene en esta etapa, lo cual nos refleja que en un 45% sí se realizan los comprobantes de ventas o la facturación a los clientes, lo cual nos refleja una cultura tributaria. Como desventaja tenemos que los negocios en un 55% no realizan comprobantes de ventas. Esto tiende porque son unas microempresas que sus ventas son a detalle, lo cual conlleva el incumplimiento de la ley establecida por el SRI. La siguiente pregunta, que forma parte de la encuesta que se realizaron a los establecimientos en el sector de CODESA, corresponde a si es que las diferentes microempresas se han beneficiado con un crédito bancario en los últimos 3 años. Para esto, nosotros nos encontramos en la tabulación que el 45% no se ha beneficiado. Sin embargo, un 55% del universo de 47 microempresarios sí fueron beneficiados con algún crédito en algún momento dentro de los últimos 3 años. Hablamos entonces que el 44.68% de las empresas sí recibieron algún ingreso por este tipo de actividad económica presentada a la empresa privada en los bancos. Sin embargo, también hemos considerado que el desorden existente de no poder llevar una contabilización adecuada de sus negocios también permite que no sean sujetos de créditos estos negocios que no fueron en cambio beneficiados, sea con la presentación de sus informes financieros al SRI o también en los diferentes centrales de riesgos que también establecen un parámetro para ser sujetos de crédito. Una de las preguntas realizadas en la encuesta fue que si los propietarios tienen separados los gastos personales de los gastos del funcionamiento del negocio, en lo cual, en una ponderación total de 47 negocios, lo que equivale al 100% de las encuestas realizadas, se pudo determinar que 33 negocios sí tienen correspondientemente separados sus gastos personales de los gastos del negocio. Esto representa un 70.21%, lo que es de carácter necesario porque esto permite visualizar con mayor confiabilidad los ingresos y gastos y tener una mejor economía. Por otra parte, 14 negocios representaron que no tienen separados sus gastos personales de los gastos del negocio, lo que equivale a un 30%. Y esto repercute en no tener una rentabilidad necesaria y al cierre del establecimiento. El número 9 de la encuesta realizada al sector de CODESA dice: ¿lleva usted algún registro de ingresos y egresos diarios de su negocio? Tuvimos un total de 47 preguntas con una ponderación de un sí del 24, un no del 23, un 51,6% de sí y un 48,94% de no, haciendo un total del 100%. En el análisis realizado a dicho sector, en la pregunta número 9, obtuvimos el total de 47 negocios encuestados, los cuales se derivan de una ponderación de 24 sí, lo que refleja un porcentaje del 51,06%, y un no con una ponderación de un 23 y un porcentaje del 48,94%, entendiendo como resultado el 100%. La encuesta, por medio de estos resultados, se observa que el 51,06% de los propietarios lleva un registro contable de sus ingresos y egresos, el 48,94% no. Lo que hay que destacar es la alta cantidad de propietarios que no llevan dicho registro, y significa un descontrol en el manejo de sus activos, y al no existir dicho control, significa que ellos pueden estar ejerciendo o teniendo pérdidas en su negocio. ¿Ha contratado usted a alguna persona para que le ayude en las tareas diarias de su negocio? Hemos obtenido como análisis que los propietarios cuentan con un no correspondiente al 72% en el no contratar personas para que le ayuden en las tareas diarias de su negocio, por lo que no cuentan con los ingresos necesarios para pagarles y asegurar a dichas personas. Es decir que
El 28% de los propietarios han manifestado que sí han contratado personas para que le ayuden en las tareas diarias de su negocio, ya que ellos sí cuentan con los ingresos necesarios para pagarles a dichas personas. La última pregunta, que corresponde a la tabla de encuestas de la herramienta que hemos utilizado, corresponde a si es que nuestros diferentes encuestados les hubiera gustado o les gustaría recibir capacitación para mejorar sus habilidades en el manejo de negocio. En este aspecto nosotros encontramos que 41 de los 47 establecimientos sí están interesados en capacitarse. En cambio, tenemos unas 6 personas o 6 establecimientos que no se encuentran interesados en la capacitación. Por lo tanto, el 87% de los 41 establecimientos coinciden en que están totalmente necesitados de que exista una entidad o de que alguna autoridad se preocupe por capacitarlos. Esto va a conllevar de que sus diferentes establecimientos tengan una mejora en el desarrollo de su actividad económica. Sin embargo, ese 13% restante nos dimos cuenta de que han sido manejados por personas con una mejor preparación, que también tienen mejores resultados. Entonces a ellos tampoco les queda mucho tiempo para realizar las capacitaciones pertinentes. Conclusión. El trabajo de investigación realizado en el sector CODESA, en el barrio Unidos Somos Más, nos demostró que los 47 negocios necesitan crecer y buscar herramientas necesarias a su medida y capacidad para lograrlo. En cuanto a los aspectos contables, legales, administrativos y tributarios, más del 70% tienen noción de sus obligaciones. Quiere decir que están encaminados dentro de los parámetros mínimos de cumplimiento, demostrando que el tema de la capacitación es fundamental, como se desprende en la respuesta del total de los encuestados. Esto debido al nivel de conocimiento de los propietarios y al grado de responsabilidad con que toman la administración de sus respectivos negocios. El desarrollo socioeconómico en nuestro país para las microempresas se refleja permanentemente, ya que las microempresas no tienen ningún inconveniente en el cumplimiento de sus requisitos legales y en la presentación de sus declaraciones tributarias, RUC o RISE. Esto genera una mejor economía y contribuye al desarrollo del país.